Si os parece, vamos a poner el foco también en Oriente Medio. Hablábamos ayer de la última declaración por parte de Erdogan, que hablaba, bueno, de invadir Israel, que si tuviera la capacidad armamentística para hacerlo, que invadiría Israel sin dudarlo. Ha habido respuesta precisamente por parte del ministro de Asuntos Exteriores israelí, que dice, bueno, básicamente que hay que echar a Turquía de la OTAN. Hablamos de tensión en Oriente Medio, se espera además la respuesta de Israel a Hezbollah, pero Turquía entra pues cada vez más de lleno también en este conflicto, aunque sea de momento solo con esta escalada verbal. Francisco, ¿cómo es la situación? Pues por una parte veo el protagonismo cada vez más creciente de Erdogan en su deseo de posicionar a Turquía en una situación para mí neoimperial basado en el panturquismo y en el neo-otomanismo. El panturquismo de representar a todos los pueblos túrquicos o de habla túrquica en Eurasia, y el neo-otomanismo, una versión renovada. Por eso dijo Erdogan que de la misma manera que entramos en Karabaj, al igual que entramos en Libia, al igual podríamos entrar en Israel para poner fin al conflicto palestino. Pero por otra parte, eso por una parte, pero por otra parte, ¿con qué legitimidad el gobierno actual de Israel y su representante ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, en persona, desde qué legitimidad moral y política se atreve a cuestionar la permanencia de Turquía, que lleva desde el año 52 dentro del Tratado del Atlántico Norte, cuando el gobierno de Netanyahu está cuestionado, como ha dicho antes, creo que ha sido mi compañero, sí, que está cuestionado tanto por Naciones Unidas como por una orden del Tribunal Penal Internacional? Y además el propio ministro de Asuntos Exteriores, voy a sacar a colación unas declaraciones maravillosas que hizo, y digo maravillosas entre comillas, que hizo este caballero hace 2 años más o menos en la red Hoy X, y ahí no tuvo ninguna censura, en la que dijo, cuando era simplemente legislador israelí por el Likud, advirtió a los palestinos hace más de 2 años que ojito a reclamar o enarbolar la bandera nacionalista, porque volverían a ser objeto de una limpieza étnica. Y esto lo dijo el ministro actual de Asuntos Exteriores, Israel Katz. Les dijo además, les advirtió, les amenazó hace 2 años que tendrían una nueva Nakba. Recordemos, la Nakba es ese desplazamiento forzoso de más de 750.000 o 1 millón de palestinos tras su expulsión de territorio palestino tras el año 47, año 48 por grupos paramilitares sionistas. Todo esto lo dice un señor que se dice además de un gobierno. Eso me ha llamado la atención también, porque me gusta diseccionar las palabras como un cirujano. Dice que ha violado Turquía los fundamentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte al amenazar con invadir un país occidental. Anda, Israel es un país occidental, lo dice el ministro de Asuntos Exteriores. Occidental y democrático, y sin provocaciones. Vale, no hay provocaciones, 39.000 muertos, 90.000 heridos, 10.000 desaparecidos y más de 1.900.000 personas desplazadas solo de la Franja de Gaza, y en aras de ir creando ese gran Israel de la cabeza de Netanyahu. Eso no es provocación. A ver, me parece que hemos perdido a Francisco. Estaba hablando de, bueno, la situación en Oriente Medio. Ah, ya ha terminado, vale, pensaba que se había quedado congelado. Pues nada, Gonzalo, te quiero trasladar esta misma cuestión, las provocaciones de Israel, también después del ataque que ha despertado algunas dudas del pasado sábado, este ataque atribuido a Hezbollah, que bueno, alguno habla incluso de que puede ser un ataque de falsa bandera, una justificación precisamente para atacar al Líbano. Ayer el propio Netanyahu daba luz verde para este ataque, decía que iba a ser una respuesta severa, contundente, y también, ya no solo entra Turquía, también entra en el juego Irán, ¿no?, que dice que un ataque en Líbano tendría graves consecuencias. ¿Cómo ves todo este tablero? Gonzalo, ¿cómo es la situación en Oriente Medio? Que hablamos de Venezuela, pero la cosa también está calentita, también está tensa en Oriente Medio.
Sí, bueno, pues por un lado, primero que creo que existe una intención clara desde el punto de vista político por parte de Netanyahu de mantenerse en el conflicto, porque ya sabemos que durante los últimos años ha habido manifestaciones de miles de personas en Tel Aviv contra él, pidiendo su renuncia, incluso su arresto y ser juzgado por corrupción en Israel, gracias a los eventos del 7 de octubre, al ataque que sufrió Israel el 7 de octubre, es cuando establece un gobierno de guerra y queda blindado su puesto para que no pueda ser destituido. Por lo tanto, mientras Israel se encuentra en guerra, Netanyahu puede prolongar su estancia como primer ministro y evitar ser juzgado. Entonces, evidentemente, ese es un factor que incentiva el hecho de que Israel se mantenga en guerra. Luego, con respecto al ataque del fin de semana, incluso algunos declararon que el misil que cae es precisamente un misil del sistema de defensa que ya pasó creo que fue en mayo, en el mes de marzo o mayo, uno de los misiles del sistema antidefensa israelí de la cúpula de hierro falló y cayó en territorio israelí. Entonces dicen que ese misil, de hecho, podría ser un misil del sistema antiaéreo israelí que falló y que cayó sobre el propio territorio. Porque Hezbollah, la primera declaración que hizo fue que ellos no reivindicaban ese acto. Y de hecho, los principales fallecidos en este acto eran de una etnia árabe, no eran israelíes, no eran judíos, sino que eran una etnia, bueno, a lo mejor serían israelíes, pero desde luego no era una etnia judía, era una etnia árabe identificada, la primera que lo publiqué en redes, no recuerdo ahora exactamente de palabra cuál era el nombre de esta etnia, pero fue lo primero que dijeron, que los que habían sido heridos en este ataque no eran precisamente judíos, sino que eran pues una etnia fronteriza. El ministro de Interior de Israel lo que también dijo es que él lleva meses avisando de esto, que las provocaciones que tenían desde el norte eran evidentes y que estaban en guerra con el norte, que estaban en guerra con el sur del Líbano, con Hezbollah, y que por lo tanto había que intervenir, había que aceptar la realidad, que era una guerra y que había que intervenir. Y en este caso, pues eso, el hecho de que se haya producido este ataque ha hecho que el tipo ratifique sus palabras y diga que yo llevaba meses diciéndolo, hace falta una intervención directa, estamos en guerra con el norte. Ese frente que intenta abrir también el norte, es decir, una guerra que sea no solamente para la expansión y la invasión de Gaza, sino también para el ataque que hay con el enfrentamiento que va a haber entre Hezbollah y Israel. Hezbollah, ya repetí más de una ocasión que ellos no son Gaza. Y con respecto a lo último que hemos escuchado de Erdogan diciendo esto, pues coincidió con lo que decía Francisco. Evidentemente son destellos o reminiscencias del... Primero, que Erdogan tiene un carácter, en más de una ocasión se lo han reivindicado. No se sabe exactamente si va o bien, es decir, hemos visto durante los últimos años que ha hecho comentarios en los que incluso tomaba un tono imperativo con Estados Unidos, o sea que el debate sobre si Turquía debía estar en la OTAN o no es un debate ya muy histórico. Acordémonos que a Turquía se le prohibió por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos comprar sistemas antiaéreos rusos y Turquía los compró igualmente y le dijeron que si compraba esos sistemas antiaéreos no podrían comprar el F-35 estadounidense. Y Turquía reclamó los contratos que tenían firmados, pidiendo que tenían que entregar los F-35 que estaban por contrato apalabrados, etcétera. Entonces, las tensiones entre Turquía y la OTAN son ya históricas. Incluso me remitiría a las palabras que dijo en 2017, donde Erdogan, todavía lo recuerdo en la prensa británica, fue cuando lo vi aquí en la televisión, en Reino Unido, Erdogan decía que estaban perdiendo la paciencia con sus socios, con sus aliados, y se refería sencillamente al apoyo. O sea, tiene motivos por los que tensarse o sencillamente por los que justificar sus tensiones con respecto a otros países, porque Erdogan en este caso lo que dijo es que no toleraba el apoyo que estaba dando Estados Unidos a las milicias kurdas en el norte de Siria. Pues Estados Unidos simplemente aprovecha la estrategia donde puede, y en este caso para inestabilizar al gobierno o al régimen de Siria, lo que hacían era apoyar a casi todos los grupos armados, vengan de donde vengan y sean del calado que sean, no importa. Hillary Clinton lo llamaba rebeldes por la democracia, ¿no?, a estos grupos radicales islámicos como el ISIS, y Donald Trump incluso decía que ella era la que había fundado a esos grupos, ella y Obama. Entonces, bueno, aquí hay mucha tela de cortar y evidentemente Erdogan en este caso, pero volviendo al tema, claro, evidentemente tienes un tono imperialista, lo que dice, porque no hay que olvidar que toda la región legítimamente ha sido, más de 400 años, ha sido territorio del Imperio Otomano. Hasta 1918, lo que era Palestina, Israel, el territorio que ocupaba Israel, estaba bajo el Imperio Otomano, también parte de Siria, Jordania. Por lo tanto, cuando Erdogan hace estas palabras, no es porque sienta simpatía por el pueblo de Gaza, sino porque lo que quiere dejar claro es que son turcos, y los turcos han tenido muchísimo poder en toda Europa, y por lo tanto en Oriente Medio han sido básicamente el principal imperio, y
y ese es su territorio. Israel no tiene por qué atreverse a hacer lo que quiera en su territorio porque Turquía es una gran potencia. Dicho esto, y señalar también, desde el punto de vista militar, es el mayor ejército en Europa y en el Mediterráneo de la OTAN, es el segundo mayor ejército de la OTAN en número de tropas, aventaja por mucho a las fuerzas navales de Israel, aventaja ligeramente las fuerzas aeroespaciales de Israel, es decir, en torno a 600 y pico cazas que tiene Turquía frente a 600 cazas que tiene Israel. Lo único es que se asume que Israel tiene una tecnología superior, una tecnología que podrá quedar entredicho cuando hemos visto, por ejemplo, Irán, en el ataque que hizo este verano, Irán, hace unos meses me refiero, Irán sobre Israel cuando tuvo capacidad de saturar con drones y con misiles de medio alcance y luego lanzar misiles balísticos hacia puntos concretos. La posición que tuvo públicamente los medios de comunicación occidentales e Israel era que no había tenido ningún tipo de éxito, el 99% de ellos no habían impactado, pero se vieron perfectamente imágenes que se compartieron en redes donde se veían misiles que caían como si fuese un rayo, o sea, veíamos directamente un flashazo y una explosión entera en territorio israelí producida por esos misiles intercontinentales balísticos que tendría Irán. Por lo tanto, esa tecnología que la subimos a Israel, sencillamente porque históricamente Estados Unidos ha sido el que ha tenido la tecnología militar y asumíamos que el resto de países del Medio Oriente lo que tenían era chatarra soviética, pues efectivamente vemos que no tiene por qué ser así, que estamos asumiendo demasiado cuando interpretamos esto. Entonces, las amenazas que tiene más bien son por darle, por decirlo así, importancia y calado a Turquía en el escenario internacional, más que por una amenaza real, porque puestos a sintetizarlo, el interés que tiene la OTAN en tener a un aliado como Turquía es brutal, porque evidentemente Turquía, si no está en la OTAN, evidentemente estaría en otra coalición militar, y todos sabemos cuál es. Si Turquía no está en la OTAN, Turquía tarde o temprano terminará decantándose por una alianza militar de lo que sería Euroasia, y en ese caso incluiría probablemente a China y a Rusia. Así que la OTAN nunca dejaría que Turquía salga de la OTAN.